Abraham, aunque era un hombre de fe y es llamado el padre de la fe, tenía una fe real, aunque no perfecta. Voy a repetir esto. Abraham tenía una fe real, aunque no perfecta. Y la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es: ¿cómo es tu fe y cómo es mi fe? Y yo quiero que tú entiendas hoy que yo puedo, así como dije al principio de los regalos, yo puedo tener paz con eso. Yo puedo reconocer, porque es lo que me sucede a mí, yo puedo reconocer que tú tengas una fe real, aunque no perfecta. Tú puedes tener una fe real, aunque no perfecta. Y esto nos va a llevar a nosotros a esta parte que habla Génesis. Y antes de entrar ahí, yo quiero que tú establezcas eso en tu vida. La fe siempre será el resultado. Óyeme bien, la fe siempre será el resultado de una visión o una promesa que nos moverá a la acción, aunque no tengamos todas las respuestas. Yo sé que cuando las personas le preguntan qué es fe, lo que hacemos normalmente es buscamos Hebreos 11:1, ¿verdad? Aquella definición. Dice, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, cuando esa declaración de Hebreos 11:1, hablando de que la fe es ciertamente esa certeza de algo que esperamos y una convicción de algo que no vemos, y lo aterrizamos de manera práctica, nos vamos a dar cuenta de algo. La fe siempre será resultado de una visión, una promesa. Por eso habla de una certeza de algo que tú esperas. Siempre hay una visión, siempre hay una promesa que Dios ha dado a tu vida. Y si es fe, esa fe siempre debe de moverte a la acción, aunque no tenga todas las respuestas. Recuerden que esta serie, como le dije el domingo atrás, esta serie es, aunque es inspiracional, es más enseñanza. Cuando leemos la carta a Santiago, que habla de que la fe sin obra es muerta, podemos comprender entonces que no hay manera alguna que tú digas que tienes fe y no te muevas en dirección a esa fe. Tú no puedes tener fe en Dios para algo, sin embargo, quedarte de manera estática o estático. En esta semana una persona me texteó y me decía, pastor, tengo una confusión. Estoy viviendo este desafío y no sé, yo sé que el Señor me manda a estar quieta y esperar en Él, pero siento que esa quietud y ese esperar en Él es como una pasividad que no va con mi persona. Significa que no debo de hacer nada, significa que como yo tengo fe de que Dios lo va a hacer, yo debo de permanecer con los brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. Y yo decía, no, todo por el contrario. Esa quietud es un reposo en Dios a la cual Dios te invita. Sin embargo, tienes que hacer cosas en dirección a eso que Dios ha obrado en tu vida. Y le dije yo a ella, si tú estás creyendo en el Señor en medio de la sequía por un milagro de lluvia, tú debes de tener tu paraguas cerca de ti, porque en algún momento cuando llueva tú lo vas a necesitar. Pero si tú estás orando al Señor por lluvia y no tienes un paraguas, tú me estás diciendo que tu fe no es real. No sé si estoy haciendo un punto claro. Pero la fe siempre será el resultado de una visión o promesa que nos moverá a la acción, aunque no tengamos todas las respuestas. Quiero que tú me acompañes ahora a Génesis. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 4, y vamos a leerlo en nuestras pantallas. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 4, y lo voy a leer desde la traducción, ¿verdad? Biblia de las Américas. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias
de la tierra. Finalmente el verso 4 nos dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. ¿Qué edad tenía Abraham? 75 años. 75 años. Y es curioso, personas de 40 a 45 pensando en retiro, porque se sienten ya viejos, sienten ya como que el tiempo se le ha pasado. Personas con 60 años y dice, ya, ¿qué yo voy a hacer? Yo no puedo empezar un nuevo negocio, no puedo empezar algo nuevo. Señores, a los 75 años Dios le estaba diciendo a este hombre, ¿sabes qué? Yo quiero que tú dejes todo lo que tú tienes hasta ahora conocido. Yo quiero que tú dejes todo lo que representa seguridad en tu vida. Yo quiero que tú te muevas en la dirección a un lugar que yo te voy a conducir, que te voy a dirigir. Y en ese lugar te voy a bendecir. En ese lugar te voy a prosperar. En ese lugar yo voy a engrandecer tu nombre. Tu nombre será conocido por muchos. Y ¿sabes qué, Abraham? A través de ti yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y tú no tengas cuidado, porque cuando tú llegues a ese lugar, van a haber personas que te van a bendecir. Yo voy a bendecir a esas personas, pero van a haber personas que se van a levantar contra ti y te van a maldecir. Y yo también lo voy a maldecir a ellos. 75 años. Y el verso 4 dice, y entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Había una promesa. La promesa lo vemos en el verso 3 y verso 4. Había una promesa. Verso 2, 3. Había una promesa. En esos dos versos hay una promesa de parte de Dios. Hay una visión. Dios le da una visión de un lugar. La promesa, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Es esa visión, es esa promesa la que hace que en el verso 4 Abraham se mueva del lugar donde se encontraba. Muchas veces cuando tú y yo nos vemos reflejados en esa historia de Abraham, en este episodio que registra el libro de Génesis, capítulo 12, no podemos estar preguntando cuál es la visión que Dios me ha dado, cuál es la promesa que Dios ha establecido para mi vida, para yo moverme en esa dirección. ¿Cuál es? Yo te hago esa pregunta. ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado? Cuando te has sentado a tomarte un café a solas, cuando te has sentado quizás en medio de la oscuridad de un proceso y oras o busca dirección de Dios, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión de vida que Dios te da a ti? ¿Cuál es la visión de vida? Cuando yo escucho el testimonio o testimonio como el que escuchamos recientemente de Gloria, era una jovencita de 18 años con un diagnóstico de un lupus sistemático o sistémico, un lupus sistémico donde quizás su esperanza de vida no era muy alta. Lo que siguen, ¿verdad? Lo que traquean el asunto del béisbol, se dan cuenta que a medida que van avanzando los innings, hay un porcentaje, dice equipo tal, por ejemplo, San Diego. San Diego tiene 15% de posibilidad de ganar. Los Dodgers tienen 85%. Y a medida que van avanzando los innings, el porcentaje de uno va disminuyendo y el porcentaje de otro va aumentando según cómo está el score. En la vida de esa joven, de esta mujer, el porcentaje de victoria, el porcentaje de logro, el porcentaje de éxito no era quizás muy favorable para ella soñar, pero ella quería soñar, ella quería tener una visión. Cuando a los 29 ella recibe esta noticia de su embarazo, ella comenzó a soñar. Y a pesar de que todos los diagnósticos eran adversos, ella quería darse la oportunidad de soñar. Ella tenía una visión, ella tenía ahora dentro de su vientre estaba creciendo una promesa. ¿Cuál era la promesa? Una promesa de vida. Habían dos vidas que estaban dentro de su vientre, que se estaban formando, estaban creciendo. Había una promesa de un nacimiento. Ciertamente había amenaza de aborto, ciertamente había una amenaza de muerte, ciertamente había una sombra alrededor de toda ella, pero había una promesa y esa promesa le decía a ella, tú puedes avanzar, tú puedes seguir caminando, ella puede seguir creyendo, porque la fe para avanzar necesita una visión o una promesa
que la alimente? ¿Cuál es la promesa y la visión que tú tienes de parte del Señor que alimenta tu fe? Abraham, a pesar de los 75 años, tuvo la decisión o tuvo la iniciativa de tomar esta decisión y avanzar. Hay una promesa de parte del Señor y una visión. La visión es de una vida transformada y una promesa de una eternidad con Él. Las Escrituras están plasmadas de pasajes donde nos habla de esa visión, de esa transformación que viene al corazón de un hombre, al corazón de una mujer, cuando decide conocerle a Él. Dios nos promete que cuando abrazamos su fe, tu vida y mi vida va a ser transformada. No vamos a ser los mismos. Podemos tener los mismos desafíos, podemos tener los mismos retos, podemos estar lidiando con las mismas grietas, pero nuestras reacciones y nuestras acciones serán totalmente diferentes porque seremos transformados. Y aunque no lo eres ahora, lo serás luego. Esa es la visión, esa es la visión. Y la promesa es que el Señor va a estar contigo donde quiera que vayas. Que el Espíritu Santo de Dios va a venir a tu vida, va a venir a mi vida en el momento que le creamos a Él. Y en ese momento el Espíritu, ese mismo Espíritu que dice Pablo en una de sus cartas que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu irá formando tu carácter y mi carácter, formando esa estructura de pensamiento que deben ser formadas en nosotros para que podamos ser el hombre y la mujer de fe que Dios quiere que seamos. Y nos ayudará a desmontar todos esos decretos, todas esas palabras que en un momento en nuestra niñez, adolescencia, se convirtieron en fortalezas que nos cautivaron y nos impedían avanzar. Abraham nos modela eso. Y yo sé que cuando vemos la vida de Abraham, nos vamos a dar cuenta que Abraham tuvo crisis. Abraham tuvo crisis de fe. Y en minutos, vamos a estar viendo, en estos minutos, vamos a estar viendo cómo Abraham enfrentó crisis de fe. Cómo Abraham tomó decisiones equivocadas en momentos determinados. Recuerde que Abraham estaba en construcción. Por eso hoy históricamente no podemos juzgar a Abraham, porque Abraham estaba en construcción. Podemos preguntarnos, ¿cómo Abraham, siendo el padre de la fe, mintió en un momento determinado? ¿O cómo Abraham, siendo el padre de la fe, simuló algo? ¿O cómo desobedeció a Dios en algo tan claro que Dios le dijo que tenía que hacer y no hizo? Es fácil juzgarlo ahora históricamente porque estamos de ese lado, pero Abraham estaba en construcción. Por eso yo hoy no quiero juzgarte a ti, tampoco quiero que tú me juzgues. Porque sé que estamos todos en construcción y sé que en este viaje, en esta aventura de fe, tú y yo, en medio de una crisis, vamos a tomar decisiones en momentos determinados equivocadas. En momentos determinados vamos a querer tomar atajos para llegar rápido al cumplimiento de una promesa y vamos a tomar caminos cerrados y luego vamos a tener que devolvernos. Y fue lo que pasó con Abraham. Pero si hay algo que tú y yo nos tenemos que llevar en esa mañana de este lugar, es que la fe en sí misma no tiene que ver con entenderlo todo. Tiene que ver con obedecer a Dios, aunque las cosas no tengan sentido. Voy a repetir esto. La fe no es entenderlo todo. Es obedecer aun cuando nada tiene sentido. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham, y no lo voy a leer, ¿verdad? Pero voy a parafrasearlo. Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Yo quiero ahora decirte algo, yo te voy a bendecir. Yo quiero que tú salgas de la tierra de tus padres, de tus parientes. Te voy a llevar a un lugar extraordinario, un lugar magnífico. Te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre. Tú serás una persona famosa. A través de ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Todo eso, Dios le está diciendo en pocas palabras a Abraham. Abraham, ¿sabes qué? Yo he querido darte un viaje a Europa.
te voy a dar un viaje a Europa, te voy a llevar a Europa y te voy a hospedar en hoteles 5 estrellas. Vas a conocer personas y vas a tener conexiones extraordinarias, que luego desde ahí tú vas a poder hacer un networking que te va a llevar al Asia, te va a llevar hasta África y va a engrandecerte de una forma impresionante. ¿Cuántos quieren una promesa así? Dicen, oh Señor, ¿cuándo el vuelo? ¿Cuándo salgo? Lo que Dios no le dijo a Abraham es que Abraham, sabes, cuando tú llegues al aeropuerto va a haber una confusión contigo. Van a pensar que tú tienes algo ilícito, te van a llevar, te van a meter en un cuartito, va a durar 2 días en el cuartito, tu nombre quizás pueda ser difamado por esa confusión. Cuando finalmente tú salgas y te montes en el avión, cuando despegue, va a haber turbulencia, una de las turbinas se va a quemar, prácticamente el avión va a caer. Hay detalles que Dios no nos va a dar a nosotros. Porque si nos da los detalles del viaje, quizás no nos montemos en el avión. Y es por eso que la fe no es entenderlo todo, es obedecer aun cuando nada tiene sentido. Europa, pues yo no manejo muy bien el idioma. ¿Cómo yo voy a conocer personas si yo no tengo ni siquiera un grado académico? Oye, aunque no tenga sentido, aunque es una locura. Y yo quiero invitarte hoy a que tú y yo podamos creer al Señor, a que podamos tener esa fe. Una fe de que obedezcamos al Señor. De que tú y yo podamos obedecer su palabra, poder obedecer sus principios eternos. Aunque nuestras emociones, aunque nuestro cuerpo nos esté cuestionando esa obediencia. Lo segundo que podemos ver en la historia de hoy, es decir, lo primero que vemos en la historia de esa mañana, en la vida de Abraham, es que la fe siempre será resultado de una visión, una promesa, que nos va a mover a la acción aunque no tengamos todas las respuestas. Pero lo segundo que resalta de la historia de hoy es que cuando nuestra fe es real, aunque no perfecta, manifestará inconsistencias. Sin embargo, la fidelidad de Dios siempre será constante en nuestras vidas. ¿Qué es lo segundo que podemos aprender de este padre de la fe? De este hombre llamado Abraham. Es que aunque la fe sea real, aunque no perfecta, va a manifestar inconsistencia. Por eso tú y yo tenemos picos. Todos aquí hemos tenido picos. Hemos tenido momentos de alta. Óyeme, que somos capaces hasta, no sé, pararnos frente a una montaña y de manera literal orar por la montaña para que se mueva. Lo que el Señor dijo de una forma alegórica, creerlo de forma real y decirle a las montañas muévanse de un lugar a otro. Pero hay días que vamos a tener picos de fe, donde lo único que el Señor nos está pidiendo es que salgamos de la cama, que nos despertemos de esa depresión, que dejemos ese pesimismo atrás y no vamos a tener ni siquiera las fuerzas de querer remover la sábana. Y lo que vemos de la vida de Abraham, que podemos aplicarlo a tu vida, a mi vida, es que en medio de esa inconsistencia, esos picos de fe que tú y yo podamos tener, la fidelidad de Dios siempre será constante en nuestras vidas. Capítulo 12, y no lo vamos a leer tampoco, pero el capítulo 12 nos dice a Dios hablándole a Abraham. Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Yo te voy a llevar a un lugar, te voy a bendecir, voy a hacer esto y esto y esto contigo, pero yo quiero que tú salgas de tu tierra, salgas de tu pariente, solamente llévate a tu mujer. Solamente llévate a tu mujer. Pero ¿qué hizo Abraham? Se llevó a su sobrino al otro. Y es porque en medio de esos picos, esa inconsistencia de tu fe y de mi fe, va a haber momentos que queremos humanizar la voluntad de Dios. ¿Te has encontrado ahí? Donde tú dices, bueno, Dios dice tal cosa, pero yo no creo que realmente Dios es un Dios bueno. Tú has estado ahí, yo sé que sí, porque yo he estado ahí. Dios es un Dios bueno. Y aunque yo estoy leyendo esto, y aunque me han enseñado, yo he creído eso hasta ahora, yo no creo que en la bondad de Dios no quiera que yo haga esto o que me permita tal cosa.
comenzamos a humanizar a Dios. Abraham humanizó a Dios. Y aunque Dios le dijo, sal solamente con tu mujer, dijo, óyeme, mi sobrino, que es como mi hijo adoptivo, ¿cómo yo lo voy a dejar? Yo soy como un padre, ¿cómo yo lo voy a dejar sin esta sombrilla? Oye, compadre, Dios te está diciendo que salga, que lo deje. Dios iba a tener cuidado de él, suéltalo. Pero no, Abraham quiso humanizar, como tú y yo humanizamos muchas veces la voluntad de Dios. Más adelante vemos un capítulo 16 donde Abraham, los años estaban pasándole, ¿eh? A los 75 Abraham, a pesar de la edad, creyó en la promesa de Dios y dijo, vamos a darle para allá. ¿Dónde? Por aquí, vamos a darle. Si Abraham hubiese sido cibaeño, Abraham hubiese dicho, vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Pero a los 90, ya habían pasado unos cuantos años y nada. Si hubiese sido un juego de béisbol, hubiese estado ya en el 9º inning con 2 outs. Y yo me imagino Sara, en este momento, Dios le había dicho a Abraham, tú vas a dar un jonrón, ¿eh? El juego tú lo vas a ganar con un jonrón. Pero llevan 9 innings, está en el 9º inning con 2 outs. Y el que está bateando es el 8º bate. El que sabe de béisbol sabe lo que estoy hablando. El 8º bate no tiene mucha fuerza para sacarla del estadio. Y le dice Sara la fabulosa idea, Abraham, mira, vamos a hacer esto. Ya tú tienes 90. Yo estoy avanzadita también. Yo no creo que ya va a ser por aquí el asunto. Sin embargo, dentro de nuestra costumbre, si tú tienes una hija, un hijo con una de mis siervas, es como si fuera mío, porque mi sierva me pertenece a mí. Así que acuéstate con la sierva. Y el muchachito que nace de ahí es tuyo y mío. ¿Y qué hizo Abraham? Óyeme, fabulosa idea. En pocas palabras, en béisbol, Abraham, no bueno inning, 2 outs, 8º bate, el jonrón no va a venir. Coge un de bol. Porque lo que hay que envasarse. Y Abraham creyó y cogió el de bol. En pocas palabras, un atajo. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos tomado atajos? Tomamos atajos. Dios me ha prometido tal cosa, pero como está difícil esto, yo puedo hacer. No es totalmente legal, pero total, todo el mundo lo hace. Son atajos. Y vemos una inconsistencia en Abraham, ¿verdad? Primero desobedece a Dios, llevándose a su sobrino. Vemos a Abraham tomando atajos. En un momento ellos llegan a un lugar, a la tierra, y Sara, aunque estaba viejita, parece que estaba durita. ¿Ok? Porque dice que el rey de ese lugar vio a Sara y Sara era atractiva a pesar de los años. No sé si Sara hacía CrossFit, no sé si... Pero estaba durita la doña. Y cuando ve que Sara es atractiva... Y Abraham sabe de que si el rey le gusta a la mujer de él y quiere quedarse con ella, la vía rápida era matar al marido para quedarse con ella. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Ese barbarazo. No, esa es mi hermana. En pocas palabras, expuso a su mujer. Esa es mi hermana. No hay problema. Si te gusta, te gustó, ¿verdad? Porque es mi hermana. Señores, estamos hablando el padre de la fe, un hombre de fe que tanto los judíos como los no judíos, el hombre a través del cual venía la promesa de Cristo, lo vemos desobedeciendo al Señor, lo vemos tomando atajos, ahora lo vemos mintiendo para protegerse. Yo no sé si se parece a tu historia, pero en algún punto, en alguna curva, se parece a la mía. Por eso digo que no me juzgue porque estoy en construcción. Sin embargo, a pesar de la inconsistencia de Abraham, vemos que más adelante Dios cumple la promesa. Y viene Isaac a través de Sara. Salté varios capítulos, ¿verdad? Salté casi 10 años, porque la promesa vino a los 99 años. Pero el punto que yo quiero resaltar en este momento es que
Abraham no tenía una fe madura, él tenía fe y era una fe real, pero no era una fe madura. Cuando tú y yo no tenemos una fe madura, cuando no somos maduros en la fe, las circunstancias tienden a prevalecer. Cuando tú y yo no tenemos una fe madura, podemos tener una fe y una teología correcta, sin embargo, las emociones tienden a gobernar nuestras decisiones. Y Dios quiere que sea al revés, que tus emociones y mis emociones estén sujetas al hombre o a la mujer espiritual que tú y yo somos. Yo sé que es difícil el camino, por eso es que Él ha prometido estar con nosotros. Conocemos ya la historia cómo termina, ¿verdad? Nace Isaac, celebramos el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios los manda ahora a Abraham a tomar una decisión difícil, más difícil que la de Lot. Si dejar a Lot era difícil, más difícil era que el hijo que nació con la esclava, que es Ismael, era Abraham despacharlo. Pero ya vemos un Abraham con una fe madura. Ya Abraham no humaniza a Dios. Dios le dice a Abraham, oye, me suelta ese muchacho, no te preocupes, que yo voy a tener cuidado de él. Y Abraham lo despacha, quizás con lágrimas, quizás con dolor, con tristeza, pero vemos a un Abraham despachando a su hijo Ismael para quedarse con Isaac. Y lo que quiero decirte es que cuando tú y yo alcancemos esa madurez de fe, vamos a tener que tomar decisiones, vamos a tener que desprendernos de cosas que amamos, que legalmente ya nos pertenecen, pero no pueden estar dentro de la misma página de lo que es la voluntad de Dios. Porque no es el fruto de la voluntad, no es el fruto de la obra del Espíritu, sino que fue el fruto de nuestras emociones, fue el fruto de los atajos que tomamos o de las mentiras que salieron de nuestros labios. Y vemos a Abraham tomando decisiones ahora. ¿Y sabes por qué? Porque en este punto volvemos al pensamiento que dijimos hace un momento atrás. La fe no es entenderlo todo, pero es obedecer aun cuando no tiene sentido. Vemos a un Abraham despidiendo a su hijo Ismael, pero en el capítulo 2 vemos a un Abraham obedeciendo a Dios, prácticamente sacrificando a Isaac. Porque ahora cuando se queda solo con Isaac, Dios le dice en el capítulo 2, dame tu hijo, tu único, y yo quiero que tú me lo sacrifiques. Porque Dios quería ver algo, Dios quería ver dónde estaba el corazón de Abraham. O mejor dicho, Dios quería que Abraham supiera dónde estaba su corazón. Y dice la Escritura que Abraham toma a su hijo, toma unos animales y a sus siervos y van caminando, y cuando llegan al monte donde iba a ser sacrificado, Isaac le dice a los siervos, quédense aquí porque el muchacho y yo vamos a subir a adorar al Señor. Señores, Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero ese sacrificio, ese desprendimiento, esa entrega era un acto de adoración en el corazón de Abraham. Abraham sabía ya que Dios le había prometido una descendencia a través de Isaac, una bendición a través de Isaac. De manera que aunque él no entendía cómo Dios lo iba a hacer, aunque no tuviera sentido esto, Abraham sabía que Dios iba a hacer algo. Ya sea que iba a evitar que sacrificara a Isaac, ya sea que Isaac iba a venir de entre los muertos nuevamente a resucitar. Algo Dios iba a hacer, pero él tenía que obedecer. Y en este proceso de construcción que tú y yo nos encontramos, nos vamos a encontrar en un valle de indecisión en momentos determinados, donde Dios nos va a estar demandando una decisión empresarial, una decisión familiar, una decisión de salud, una decisión de cualquier índole, emocional, ministerial, donde quizás no vamos a entenderlo todo, donde quizás hay cosas que no tienen sentido, pero obedecerlo será el camino, porque será la fe. Y eso que Jesús le dijo a una de las hermanas de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Si hoy tú decides creer, verás la gloria de Dios. Finalmente, dentro de la historia, dentro de la vida de Abraham, podemos ver
Y quiero que me acompañes a Romanos. Romanos capítulo 4, verso 18 al 21. Voy a leerlo antes de ir cerrando, ¿verdad? Romanos capítulo 4, verso 18 al 21. Hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Verso 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Recuerden que tenía ya 99 años, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también, ¿para qué? Para cumplirlo. Como en Abraham, nuestra fe tiene que madurar y actuar en consecuencia a dicha madurez. Si me sacan de contexto, dirán, bueno, el pastor Javier me está apoyando, que yo tome atajo, que yo diga mentira, que yo desobedezca en asuntos grises a Dios, porque total estoy en construcción. No, eso está bien en un estado de tu vida. Pero óyeme bien, tú y yo no podemos permanecer ahí. Porque en ese estado vamos a estar saboteando y estar posponiendo el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas. No hay manera alguna de un cumplimiento pleno de lo que Dios ha prometido a tu vida o a mi vida si tu fe y mi fe no madura. Porque solamente una fe madura es una fe que va a tomar decisiones que van a activar la manifestación de la promesa de Dios sobre nosotros. Cuando leemos este pasaje que leímos ahora mismo de Romanos capítulo 4, 18 al 21 nos habla de que en medio de las circunstancias más difíciles ya Abraham había aprendido la lección. Su fe era una fe madura. Yo estoy seguro que igualmente tuvo que lidiar con dolor, con tristeza, con indecisión, pero tomó decisiones correctas. Yo no estoy diciendo que cuando tú y yo seamos maduros en la fe ya no vamos a tener desafíos. Yo no estoy diciendo que tú no vas a dudar, que tú no vas a tener eventos de incredulidad. Tú lo vas a tener. Yo quisiera decirte que no, pero lo vas a tener. Tú vas a tener momentos que como si fuese en lo físico, ¿verdad? Firmando un contrato. Es más, tú vas a tener momentos donde vas a tomar el bolígrafo en tus manos para firmar eso que Dios no quiere que tú firmes. Y tú lo vas a tomar. Es más, puedes hasta casi empezar la firma. Pero cuando ya tú eres un hombre o una mujer madura en la fe, aunque ya tú vayas a firmar, tú vas a soltar el bolígrafo y decir, no puedo, es que definitivamente no puedo firmarlo. Pero que el contrato está hecho, ya quité a las personas, es que no puedo firmarlo definitivamente. No puedo traicionarme, no puedo traicionar lo que yo creo, no puedo. Pero ¿qué va a perder? Voy a estar dispuesto a perderlo, pero no puedo hacerlo. Eso es una fe madura. Una fe madura no significa que tú no tengas eventos de crisis, eventos de duda o de incredulidad. Es que por encima de esos momentos, tú y yo tomemos la decisión correcta. Eso fue lo que hizo Abraham. Porque la fe no es entenderlo todo. Es obedecer. Aunque cuando nada tiene sentido. Yo, cuando llegué, todos los domingos aquí hay un corito allá atrás que toman café y eso, y yo le he tirado puya a ellos por todos los lados y no la toman ninguna. Y hoy como no la cogieron, tuve que directamente mandar a buscar algo para tomar. Yo quiero, Priscila, por favor, yo empecé a tomarlo, me queda un poquito solamente de este café. No es manipulación,
Yo no tomo este café porque no me gusta mucho, yo digo que es suave, pero para los que quieren un día comprarlo, doble espresso macchiato con leche de coco. Anótenlo por ahí. No es manipulación. Ahora, cuando yo me tomo este café, esto que me queda de este café, ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver el café con Abraham? Este señor que ustedes ven ahí, Howard Schultz, el padre del café, se le dice, tuvo una visión. Por años esta marca, Starbucks, vendía el café en grano a las diferentes cafeterías, a los diferentes lugares. Él tuvo una visión. La visión que él tuvo fue, ¿por qué no crear un lugar o un espacio donde el café no solamente lo podamos vender en grano, sino que lo podamos preparar? Y crear un espacio donde las personas puedan ir y tomar el café. Y un café que nos cuesta menos de $1, las personas puedan pagar $3 por el café, por tomar el café y por la experiencia que podamos brindarle para el café. Cuando leo la historia de este señor, y excúsenme, cuando leo la historia de él, me doy cuenta que él tocó las puertas de alrededor de 200 inversionistas. Nadie creyó. Nadie creyó. ¿Quién va a pagar $3 en aquel momento, verdad? Nadie creyó, pero él tuvo esa visión. Y porque tuvo esa visión, dio pasos, comprometió todas sus finanzas, comprometió su prestigio, comprometió todo, porque él entendía que esa visión era tan clara que no había forma alguna de él no dar pasos en dirección a ella. Cuando tú buscas ahora las estadísticas, te das cuenta que Starbucks es una empresa, una marca que está en más de 80 países y tiene miles de tiendas. Estoy convencido que la visión, cuando él la tuvo, él no se imaginó que en el año 2025 una persona desde una plataforma como esa, en medio de una predicación, iba a estar tomando uno de sus cafés en una isla del Caribe. Él no tuvo esos detalles de la visión, pero él tuvo una visión, creyó en la visión y dio pasos en dirección a esa visión. Recuerda la pregunta que te hice al principio: ¿cuál es la visión que Dios ha dado a tu vida? ¿Cuál es esa promesa que tú has encontrado de parte de Dios a tu vida? Que quizás no tiene tanto sentido, quizás no tiene detalles. Ese hombre que creyó en una visión de negocio y dio paso y estuvo dispuesto a endeudarse, estuvo dispuesto a perder prestigio y todo eso, creyendo en una visión. Hay una visión superior que viene de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Y a veces no tenemos la fe de obedecer simplemente porque no tenemos los detalles, simplemente porque no conocemos o tenemos temor a las curvas que la vida nos pueda presentar en el camino. Hay una invitación de parte de Dios a tu vida hoy. La invitación es que tú puedas tener una fe real, aunque no perfecta. Y una fe real va a obedecer, aunque no le entienda todo. Voy a orar, quiero orar en este momento. Y como siempre quiero darte un plan de acción. Y el plan de acción que quiero darte en esa mañana es que primero, cuando se presente la crisis, ve siempre al lugar de la promesa. Ve siempre al Dios que te la hizo. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando se pongan bien crudas,
haz memoria de tu Dios. Detente. En medio del ruido que pueda provocar la crisis, la adversidad que estés enfrentando hoy, el diagnóstico de salud, yo quiero que tú te detengas y vaya al lugar de la promesa. Serás padre, serás madre, prosperarás, me servirás, hará esto, hará aquello. Yo no sé cuál es la promesa, pero yo quiero que vuelvas a esa promesa y vuelvas a ese Dios que te la hizo. Lo segundo, obedece con lo poco o con lo mucho que sepas. A veces queremos, antes de dar un paso, espérate, pero dame más detalles. Dime, Dios, ¿qué más tú quieres que yo haga? Dime, ¿qué va a suceder? Óyeme, con lo poco, con lo mucho que tú sepas, yo quiero que avances. No, yo quiero prepararme primero. Yo tengo que hacer tal estudio, tengo que hacer esto, tengo que conocer más profundamente de las Escrituras. Óyeme bien, con lo que tú sepas, yo quiero que tú hoy tomes una decisión, y la decisión es avanzar. Levántate y avanza. Obedece con lo poco o mucho que sepas. Finalmente, confía en medio de la espera. Cuando Gloria se puso de pie y salió y volvió a su casa, el rechazo de los familiares, de los médicos, de las amistades, lo que le quedaba era confiar en medio de la espera. Imagino que los médicos ni siquiera hablaban de los niños, hablaban del producto. Y pasaban las semanas. Y yo creo que así como ella tenía la fe de que iba a ver a sus bebés nacer, a pesar del diagnóstico del lupus, a pesar de todo lo que envolvía esto, ella tenía fe para ver a sus bebés crecer en algún momento. Y los médicos y los familiares tenían la fe para verlos morir. Y en medio de esta espera, solamente le quedaba a ella confiar. Yo no sé cuál es el bebé que tú estás embarazado hoy. Y yo no sé cuál es el diagnóstico que está rodeando ese embarazo espiritual o emocional o hasta físico en tu vida. Pero tienes que confiar. Confía en el Señor. Salmo 37 nos habla de confiar en Él. Y Él hará. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor, gracias por la fidelidad tuya, gracias porque siendo nosotros imperfectos, a ti te place, Señor, manifestarte en nuestras vidas. Te ha placido amarnos, te ha placido, Señor, ser una constante en medio nuestro. Y en ese momento quiero orar, mi Dios,